Bueno, y ahora vamos a valorar cómo se presenta un paciente con síndrome colestásico. Generalmente presenta estos elementos que nos van a orientar a sospechar del mismo. La ictericia, el paciente nos habla de coluria, de acolia y del prurito. La ausencia de las sales biliares también dificulta la absorción de grasa y de vitaminas liposolubles, las D, E, K y A. Y también hay alteración de la eliminación de cobre, produciendo lo que va a ser el anillo de Kaiser-Fleischer. Entonces, el diagnóstico siempre tenemos que hacer un buen interrogatorio, historia clínica bien prolija, valorar los hallazgos clínicos que vamos a evaluar a continuación. Luego vendrá la parte complementaria en la cual induciremos la solicitud de estudios los más competentes, los más eficaces y eficientes. Nos vamos a valorar las imágenes que estos nos dan y si es necesario o no la utilización de otras pruebas diagnósticas. Como siempre hablamos, la base de toda orientación diagnóstica es una buena historia clínica. Se debe realizar un interrogatorio minucioso, rescatando información que ayude a recabar causas de origen intra o extrahepáticas. También interrogar acerca de medicación que ha recibido, tratamientos hormonales o no, sustancias químicas, ya sea en la ocupación del paciente, hobbies, elementos en la casa o en el jardín que esté expuesto, la ingesta de alcohol o de medicamentos homeopáticos, cosméticos, etc. También investigar síntomas como si ha padecido o ha tenido fiebre últimamente, la presencia o la referencia de artralgias, el prurito y cambios en la coloración de la orina y de la materia fecal. ¿Qué otros hallazgos podemos encontrar? El paciente nos puede hablar que tiene sensación de fatiga. Ocurre en un alto porcentaje, 60-70% de los pacientes hablan de su fatigabilidad rápida. La presencia ictericia no necesariamente se acompaña de colestasis. El prurito ocurre en estadios tempranos, siendo el primer síntoma a veces en aparecer. Y los xantomas, estos aparecen por alteraciones del metabolismo del colesterol, cuando presentan niveles muy altos, muy elevados, mayores a 400 miligramos, y durante un tiempo también prolongado, comienzan a aparecer xantomas en la piel. ¿Qué otros hallazgos clínicos tenemos? Malestar abdominal. El déficit de bilis en la materia fecal produce a veces disturbios en la flora bacteriana, con alteración de la digestión, la absorción de sus grasas, lo que produce meteorismo, distensión abdominal, disminución del apetito, intolerancia a las comidas grasas, hasta producir a veces náuseas y vómitos. Y por lo tanto también la alteración de la absorción de las grasas produce esteatorrea, diarrea. La esteatorrea biliar se caracteriza por materia fecal abundante, mayor a 200 gramos en 24 horas, y con aumento de la excreción de grasas mayor a 7 gramos en el mismo periodo. Se presenta en las colestasis prolongadas. La esteatorrea acompaña a la diarrea. La ausencia de bilis en materia fecal produce acolia. La mala absorción también, asociada a la esteatorrea y la diarrea, causan este cuadro. Por lo tanto, pérdida de peso y síntomas relacionados con el déficit de las vitaminas liposolubles, como hemos dicho. La escasez de vitamina A, piel seca, atrófica, la xerostomía, la vitamina E, la ataxia cerebral, la degeneración retinal, la neuromiopatía. En cuanto a la vitamina A deficiente, produce coagulopatías, diátesis hemorrágica y finalmente la vitamina D en forma crónica, disminución de la absorción de calcio. Por tanto, va a producir osteopatías. Bueno, el paciente puede tener también alteraciones de tipo hemodinámica similares a la de la cirrosis. Puede producir una circulación hiperdinámica, disminución de la resistencia periférica, menor reactividad cardiovascular, bradicardia, hipotensión arterial. Puede producir también la presencia condicionar, la vasoconstricción renal, aumento de la natriuresis, incapacidad para concentrar la orina, y también favorece la hipotensión y la hipoxia. Tenemos que tener presente varias formas de presentación. Entonces, si un paciente tiene una ictericia en forma brusca,
brusca, progresiva y oscilante, o una progresión lenta de la misma. Entonces podremos sospechar de algunas patologías. Brusca y progresiva, hepatitis aguda. Brusca y oscilante, algo que produzca obstrucción y desobstrucción, como la coledocolitiasis. Y progresión muy lenta, las colestasis crónicas. La coluria indica siempre presencia de hiperbilirrubinemia conjugada en la orina. La colia, como habíamos mencionado, en las icterizas hepatocelulares no suelen aparecer, salvo a veces en algunos casos en la hepatitis aguda. Pero sí en las coledocolitiasis son de carácter intermitente y en las neoplasias son de carácter continuo. El prurito es frecuente en las colestasis hepatocelulares predominantemente. ¿Qué otros síntomas pueden acompañar a un paciente con colestasis y con ictericia? Malestar general, estado de anorexia, náuseas, molestias abdominales. Y esto lo podemos ver en qué pacientes. Generalmente en casos de hepatitis virales. En cambio, el adelgazamiento lo veremos en patologías crónicas o malignas, neoplasias, o en pacientes con elevada ingesta etílica o en las hepatopatías terminales. ¿Pueden presentarse fiebres o equivalentes febriles? Sí, generalmente lo podemos ver en pacientes con colangitis o en hepatitis virales, algunas de origen farmacológico etílico o en la leptospirosis. El dolor, generalmente cuando se ve con características muy típicas en el hipocondrio derecho, en los famosos cólicos biliares, causadas por la litiasis biliar. Este es un dolor que es más bien tipo sordo, irradiado a veces a dorso, aumenta en la posición supina y se da una flexión. Y en estos casos tenemos que pensar no en un cuadro litiásico, sino en algo más crónico y maligno, como es el cáncer de páncreas. ¿Es importante los antecedentes? Sí, habíamos mencionado que el consumo de fármacos y de etilismo tenemos que tenerlo muy en cuenta. ¿Qué fenómenos pueden asociarse como mecanismos autoinmunes? Veremos en la cirrosis biliar primaria, a veces en la hepatitis crónica autoinmune. Y sí, siempre mencionar todos los datos que puedan condicionar antecedentes familiares, como son la enfermedad de Gilbert, el síndrome de Rotor, Duane-Johnson y las anemias hemolíticas congénitas. Ahora bien, entramos a un elemento importante después de considerar todos los antecedentes, que es el examen físico. Podemos ver un paciente normal o tener ya características alteradas en el examen físico, como es la presencia de ascitis, por lo tanto, una circulación colateral abdominal. Podemos tener lo que denominamos el eritema palmar hepático, la presencia de arañas vasculares. Y esto nos estaría haciendo sospechar un proceso avanzado hepatópato que podría condicionar o pensarse en una cirrosis hepática. Ya sea las lesiones de rascado, la presencia de xantomas durante el asma, hablamos de una colestasis crónica. Mientras que cuando hay lesiones cutáneas, a veces punciones venosas, tatuajes, y más todo el cuadro colestásico, la asociación de hepatitis viral. Acá vemos como depósito de colesterol prolongado la formación de xantomas y xantelasmas. Muy claros en miembros, en rodillas, en las manos, en codos. Y los xantelasmas, estos están ubicados a nivel de párpado. Habíamos mencionado la palma hepática, ictericia en las escleróticas, la presencia de ascitis con el ombligo evertido. Este sería el lugar para poder realizar una punción del líquido ascítico. La presencia de Inicio-Casey-Fleischer, enfermedad de Wilson, un depósito patológico de cobre. Los spiders o arañas vasculares. Y bueno, complementado esto, podemos llegar a tener la posibilidad de palpar al hígado. Entonces consideramos la hepatomegalia. Entonces, ¿en qué patología? En algunos casos hepatitis aguda, o bien hepatitis crónicas, o bien la tumoral. Cuando tenemos el cáncer de páncreas o una puloma, podemos llegar a palpar una vesícula biliar
palpable e indolora, grande, que es el llamado signo de Courvoisier-Terrier. Bien, en este caso lo que nos estamos viendo ya como estudios complementarios, una tomografía en el cual vemos la multiplicidad de ocupación de imágenes a nivel del hígado. Todo, y acá la presencia de un cáncer de páncreas, que obstruye la vía biliar, y con una dilatación enmarcada y significativa de la vesícula. Bien, entonces hemos ya considerado la distinción de la presencia de ictericia, hemos considerado también la valoración de todos los antecedentes personales, lo hemos interrogado al paciente, hemos realizado un prolijo examen físico y ahora, bien, que nos queda por desarrollar todo lo que hacemos en forma complementaria para llegar y arribar al diagnóstico. Por lo tanto, comenzaremos con el laboratorio. Podemos valorar la presencia de ácidos biliares, la bilirrubinemia, la presencia de fosfatasa alcalina. Generalmente la fosfatasa alcalina se encuentra presente en varios tejidos, no solamente a nivel de hígado, sino en el hueso, riñón, intestino. La elevación de fosfatasa alcalina concomitantemente con otras enzimas más típicas hepáticas como la gamma GT, la 5-nucleotidas ayuda a establecer que es por daño hepatobiliar. También, entonces, como mencionamos recién, la gamma GT es una enzima que se encuentra en la membrana celular de células con función secretoria, específicamente o principalmente en el hígado. También lo podemos encontrar en el riñón, vaso, corazón, en menor cuantía. Pero la principal causa de aumento de gamma GT en la sangre siempre es daño hepático. Y generalmente se utiliza para excluir enfermedades óseas cuando hay una fosfatasa alcalina elevada. La 5-nucleotidas también es una enzima que se encuentra en muchos órganos, hígado, intestino, cerebro. En su aumento se da principalmente en trastornos también hepatobiliares. La bilirrubinemia, en las enfermedades asociadas con colestasis tanto intra- y extrahepática, se produce una elevación de la fracción conjugada como también de la no conjugada. Cuando hay repercusión crónica hepática, la función del hígado se ve afectada en la producción de albúmina. Esta se encuentra reducida en todo lo que es hepatopatías crónicas. Como vida media de la albúmina es relativamente prolongada, 20 días, en las enfermedades agudas estos niveles no se ven afectados. Entonces, para hacer un diagnóstico diferencial de colestasis, nos valemos entonces de estudios de laboratorio. Si encontramos una hiperbilirrubinemia aislada, podemos hablar de una enfermedad hemolítica. Si hablamos de elevación de enzimas hepáticas aumentadas a más de 1000 unidades por litro, podemos hablar de hepatitis agudas, ya sea tóxicas o víricas. También la elevación de fosfatasa alcalina, gamma GT, colesterol y de lípidos totales, ahí sí hablamos de un cuadro más típico de colestasis. Entonces, ¿qué pruebas de laboratorios en la enfermedad hepática nos valemos? Entonces, una que evalúan la ictericia de la colestasis es la fosfatasa alcalina. Sabemos que es un gran catalizador de hidrólisis de fosfatos inorgánicos y radicales. Siempre hay una muy alta actividad, tanto en hígado, huesos, tracto intestinal, y se observa elevado en los procesos obstructivos intra y extrahepáticos. La colestasis prolongada puede tener una elevación de la fosfatasa alcalina en valores que se multiplican por 5 hasta por 7 veces. Las elevaciones aisladas pueden considerarse a veces en patología como es la colangitis esclerosante primaria o enfermedades infiltrativas. Entonces, colestasis mayor de 10 veces o 7, 10 veces, hablamos de lesiones de los conductos intrahepáticos. Y como hemos mencionado, la cirrosis biliar primaria, colangitis esclerosante, enfermedades reumatosas, colangiocarcinoma, también tenemos que tener presente de este tipo de elevación. Muchas veces también hay alteración de la concentración de protrombina en las hepatopatías crónicas, reduciéndolas notoriamente.
la anemia, la elevación de